¿Qué fue lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuál es todo este asunto del plagio de la tesis? Te lo explico. Estaban previo a que se eligiera quién presidiría la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre quienes habían levantado la mano para hacerlo estaba la ministra Yasmín Esquivel. En ese marco de tiempo fue que Guillermo Sheridan publicó en el Latinus un artículo explicando cómo había demasiadas coincidencias entre la tesis de la ministra para titularse como abogada y de otro alumno que presentó su tesis un año antes, lo que dejaba entrever que la ministra había plagiado su tesis. La FES Aragón encontró coincidencias en las dos tesis, pero dice que le faltó tiempo para revisarlo. Vale la pena mencionar que varios medios que se metieron a escarbar en el tema de las tesis encontraron no solamente coincidencias en estas dos, sino otras tantas, que la misma directora de tesis dirigía una cantidad de locura de tesis todo el tiempo, que era prácticamente imposible darle seguimiento, y que había además indicios de otras tesis que ella había dirigido también plagiadas. El rector del UNAM salió a decir que se presumía que la tesis original era la anterior, no la de la ministra. Pero la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿por qué la Fiscalía de la Ciudad de México? Bueno, porque la ministra interpuso una denuncia, salió a decir que en realidad ella era la plagiada y que Edgar Ulises Báez, quien había publicado la tesis un año antes que ella, era quien la había plagiado. La ministra publicó en Twitter que había una declaración, un testimonio ante notario público de Edgar Ulises aceptando el plagio. Ojo, nada más que este testimonio no lo dio Edgar Ulises, sino lo daba la directora de tesis en su nombre. ¿Qué es esto? Sobre todo después de que un medio publicó que sí pudo entrevistar a Edgar Ulises y él negó haber dado alguna declaración ante alguna autoridad y dijo que, bueno, las evidencias de quién era la tesis original estaban prácticamente ahí a la vista de todos. Ahora, el tema es político, es decir, todo esto salió a relucir por el asunto de la elección de quien presidiría la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, por supuesto que sí, el tema es político. Ahora, el que sea político no quiere decir que sea mentira. Hay un asunto ahí que rascar en el tema de las tesis, no solo la de la ministra, sino las que dirigió esta maestra. Por último, lo que este asunto nos deja ver es que sí, fue un tema político, pero también qué tan limpiamente les gusta jugar a la política a los personajes que estuvieron involucrados. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó hoy y eligió una mujer, a la ministra Norma Piña, quien es la primera mujer en ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo será los próximos 4 años.